¿Dónde radica el horror de ser mujer? Eso es lo que creo que explora la película de In the Cut, conocida en Latinoamérica como En carne viva, y es de lo que les quiero hablar hoy. Hola, mi nombre es Nicole y este es el podcast de Nikki Reviews. Antes de empezar les quiero recomendar encarecidamente que la miren por su cuenta y luego los invito a escuchar este episodio para poder tener en todo caso un intercambio en los comentarios si es que les interesa. Y si no, espero que yo pueda convencerlos de mirarla. Bueno, para comenzar, quiero decirles por qué elegí esta película que no veo nunca mencionada en ningún lado, en ninguna recomendación. A nadie en la vida la escuché mencionar. Bueno, básicamente la vi de casualidad mencionada en un artículo de Letterboxd mientras buscaba thrillers eróticos. Si escucharon el episodio anterior, el primer episodio de este podcast, ahí hablo de que vi Secretary con James Spader y Mary Gyllenhaal y no es un thriller erótico, no es thriller ni es explícitamente erótico, pero tiene que ver con esa temática, ¿no? Pero a partir de ese me empecé a enganchar con otros porque James Spader estuvo en algunos. Además de eso empecé a ver otros más. No sé, estaba en el mood de ver thrillers y si tenían alguna connotación así medio oscura, erótica, mejor. No sé, simplemente estaba con ese mood. Parecía interesante, entre otras cosas, porque la directora es la misma de El poder del perro, Jane Campion, que me gustó un montón El poder del perro cuando la vi. Ella se nota que tiene un estilo y tiene una forma femenina, digamos, de filmar o de contar historias, al punto de que cuando vi la película me di cuenta a mitad de la película, dije, esto está dirigido por una mujer, no hay manera de que no lo esté. Y efectivamente lo estaba. ¿Cómo me di cuenta? Por una pavada. Había una excesiva cantidad de tomas de manos sugiriendo cosas. Y si ustedes están en internet un poco, deben saber esto del female gaze, el male gaze. Y siempre se hace como hincapié en que el female gaze, o sea, esta mirada femenina sobre la ficción, a la hora de plantear cuestiones implícitas o de personajes, muchas veces en contextos de romance o de seducción, suelen hacerse mucho enfoque en las manos. Entonces creo que eso la delató, digamos, en El poder del perro, porque todo el tiempo hay sugestión por medio de las manos de los personajes. Bueno, el punto entonces es que la directora es la misma del poder del perro y me gustó bastante. La trama de la película de In the Cut sonaba interesante y por otro lado la protagonista se dedica a lo mismo que yo, entonces me interesaba ver cómo planteaban a una profesora de literatura en un thriller. ¿Qué rol podía jugar una profesora de literatura en una historia así? Bueno, antes de empezar a contarles sobre qué me pareció o mi análisis al respecto de la película, quiero contarles brevemente de qué trata. Es un thriller erótico, como ya mencioné, donde una profesora de literatura se ve envuelta en una investigación criminal mientras explora su propia sexualidad. Vale aclarar, y esto es mi anotación adicional, el tema principal es el sexo y la violencia, pero lo interesante es que nunca sentí que fueran sumamente grotescas o explícitas. Escenas de sexo hay una sola y violencia en sí no se ve tanto. Se muestran más los resultados de esos actos de violencia. Hay un detective investigando un asesinato muy violento de una chica que fue desmembrada y está segurísimo este detective de que hay un asesino serial que está cazando mujeres. Entonces quiere atraparlo antes de que siga, obviamente, matando más mujeres. Entonces la violencia radica en estos asesinatos. El sexo está atravesado por las relaciones de la protagonista con otros hombres y también tiene una hermana, una media hermana, que en cierta manera habla de este tema y son personas muy opuestas ellas dos y cómo cada una vive sus relaciones con los hombres, ¿no? Sin que en ningún momento sea la trama principal. Es más bien como que se está viendo el progreso de
una investigación de asesinato desde el punto de vista de alguien que está fuera del caso. ¿Por qué le interpela a la protagonista? Porque ella vive en el complejo departamental en cuyo jardín se encuentra la cabeza de esta chica que es asesinada. O sea, imagínense, si se encontró la cabeza, quiere decir que el asesino va dejando las partes de los cuerpos en distintos lados, que es un loco básicamente, un loco muy peligroso. Entonces el detective que está investigando el caso va a hacerle unas preguntas por vivir en ese edificio y después como que una cosa va llevando a la otra y empiezan a estrechar ese vínculo. A él se nota que le interesa conocerla más. La cuestión es que nunca terminamos de estar seguros desde el punto de vista de Franny, que es la protagonista, de en quién se puede confiar, porque hay un aura de amenaza constante alrededor de ella, que es de lo que voy a hablar más adelante. Bueno, algunos datos elementales que no voy a dejar de mencionar son que la película es del año 2003, o sea, ya tiene más de 20 años. La directora, como les comenté, es Jane Campion, que también dirigió una película que aparentemente es bastante popular, que se llama El Piano, que yo no la vi, así que la verdad que no tengo ni idea qué onda esa película, solo puedo hablar del Poder del Perro, que es la que vi de ella. Y en el reparto principal contamos con Meg Ryan como la protagonista, como Franny. Meg Ryan es un ícono de los rom-coms de los 90s. Por ejemplo, Tienes un email, Un ángel enamorado. Después voy a hablar de por qué Meg Ryan no tiene la presencia que tuvo antes y cómo esta película la afectó respecto a cómo su carrera decayó y cómo los mensajes de la película también interpelan esta manera en que su vida privada repercutió en su carrera y cómo la gente la juzgó por cosas que no ameritaban. En el reparto principal también se encuentra Mark Ruffalo, que probablemente la mayoría lo conozca por hacer de Hulk, es el último Hulk de Marvel, y Jennifer Jason Leigh es la que hace de la hermana de Franny, de la protagonista. Ella es una actriz bastante conocida que estuvo en películas de los 90s-2000. Por ejemplo, Dolores Claiborne, que es una película adaptada de un relato de Stephen King, y un thriller que me sonó muy interesante que me guardé para ver, que se llama Mujer soltera busca. Y una cosa muy interesante es que Nicole Kidman es una de las productoras de esta película. Bueno, para empezar, el estilo de Jane Campion, espero pronunciarlo bien porque siempre siento que pronuncio mal los nombres, es un tono melancólico y opresivo. Yo sobre todo quiero destacar lo opresivo. Hay un enfoque introspectivo que hace que se refleje esta presión constante en la historia, como aire pesado. Todo el tiempo sentimos que la protagonista vive en una ciudad neoyorquina donde está ahogada, donde toda la gente está todo el tiempo con un aire pesado, con una especie de tensión constante en el aire. Y lo otro interesante es el punto de vista femenino que ella plantea. Hay una mezcla de thriller con esta mirada femenina. Lo policial queda rezagado, puesto que no vemos las cosas desde la perspectiva del detective, como ya les conté, sino de quien se vincula con él. En este caso, Franny, la protagonista, con quien van a empezar a tener un romance, digamos, romance entre comillas. El elemento policial entonces va a aparecer con él, con este personaje que se llama el detective Malloy. Si no fuera por él, solamente vemos a una mujer viviendo en el ajetreo de Nueva York, una ciudad conocida encima por su tasa de crimen alto y el acoso callejero, entre otras cosas. Por otro lado, las temáticas principales entonces, como ya más o menos fui mencionando, picoteando, son la sexualidad y el deseo femenino, la violencia y específicamente los femicidios, el peligro y la atracción por lo oscuro y la identidad y percepción. Vamos a ir viendo cada uno y cómo fue mi análisis al respecto de estos temas. La sexualidad y el deseo femenino es lo primero y creo que lo principal. Esto es algo que hace que sea especial In The Cut. Porque en muchos thrillers eróticos, y no estoy diciendo que sean malos, porque algunos son excelentes, siempre voy a poner de ejemplo de Handmaiden
hasta ahora me parece el mejor thriller erótico que he visto en mi vida. La protagonista es una mujer y la mirada y el deseo, sin embargo, continúan siendo presentados desde una mirada más masculina. La mujer suele ser presentada como objeto de deseo o su sexualidad es un medio para desarrollar la trama. Esto último es uno de los elementos más recurrentes que se presentan, ¿no? Un ejemplo de esto que me ofreció ChatGPT, que es mi incondicional amigo para estas consultas, sobre todo cuando estoy dudando de si mi opinión es correcta y quiero una segunda opinión que pueda acceder a bases de datos diferentes y reforzar quizás este argumento, o tal vez me pueda dar ejemplos que yo no conozca de estos conceptos que presento. Me dijo que ejemplos perfectos de este concepto de thrillers donde una protagonista mujer está planteada desde la mirada y el deseo masculino son Instinto Básico y Atracción Fatal. Yo sugiero The Handmaiden porque además de esto igualmente me parece un thriller erótico excelente. Por ahora me parece el mejor que he visto y me parece bastante difícil de superar, siendo que está dirigido por un hombre, o sea, eso no tiene nada que ver, simplemente es una observación que se hace sobre la mirada femenina y masculina respecto a un personaje femenino dentro de una historia con estas connotaciones. Un ejemplo de thriller donde este factor que acabo de mencionar no participa y el film está hecho por un hombre es Sympathy for Lady Vengeance o Simpatía por Lady Venganza, Señora Venganza. Es una película de Park Chan-wook también, del mismo director de The Handmaiden, y pertenece a la trilogía de la venganza de Park Chan-wook. Pero curiosamente esa película es mi menos preferida de la trilogía de la venganza. Me gustan en el orden en el que fueron publicadas, que es Simpatía por el Señor Venganza, Señorita Venganza, digamos. Entonces, lo interesante ahí es que en ningún momento siento que el personaje esté presentado con ese deseo o esa mirada masculina que muchas veces se critica, pero tampoco es que hizo que me gustara más o menos la película. Simplemente es una observación que se puede hacer que quizás es un motivo para felicitar al director o a la directora, ¿no? Pero es simplemente una observación de que no porque una película esté hecha por un hombre, necesariamente el personaje femenino protagónico va a estar atravesado por este deseo, por esta mirada masculina exagerada. Puede estar hecha de una forma mucho más tenue o mucho más gentil con respecto al personaje femenino, sin que de ninguna manera se la debilite, simplemente no enfocándose en este aspecto que sobresexualiza a la mujer. Lo interesante en In the Cat es que ni una sola vez se juzga la sexualidad de la mujer que la ejerce activamente, que es algo que muchas veces pasa en los thrillers de este estilo, ¿no? Que es como que una mujer por ejercer su sexualidad activamente es un personaje retorcido o turbio, o eso la lleva a tener algo oscuro en ella. A Meg Ryan se la juzgó, por ejemplo, por tomar este rol, viniendo de hacer rom-coms ingenuas donde ella es tierna e inocente, y luego hacer un film donde aparece desnuda y tiene relaciones. Se la juzga a la actriz precisamente por lo que el film intenta que no se demonice. El film en ningún momento la critica a ella, ni ningún personaje la critica si tiene o no tiene relaciones con alguien. De hecho, es una mujer que tiene relaciones, o se ha dado a entender que estuvo con un par de hombres diferentes, y nadie ahí le importa, a nadie le interesa. Es como que los demás hombres tienen naturalizado esto de, bueno, es una mujer grande, digamos, ya tiene 30 y algo, es lógico. Ni siquiera se habla del tema, no hay necesidad. Hay una naturalización total de que todos los personajes pueden, como no, ser sexualmente activos y no se juzga a nadie al respecto por esto. Eso es algo muy copado que felicito de la película, digamos, como naturalizan que los personajes tengan una sexualidad y que la ejerzan activamente. Acá me voy a detener para mencionar esto que comenté antes sobre una polémica de Meg Ryan. En el año 2000 se formó un escándalo porque se supo que ella tuvo un romance con Russell Crowe. Fue un actor con el cual trabajó en una película y se filtraron fotos de ella con Russell Crowe mientras estaba casada con Dennis Quaid, que a lo mejor lo conocen como el padre de las gemelas en Juego de Gemelas,
También es el director de la empresa para la que trabaja Demi Moore en La Sustancia, como algo más reciente que ha hecho él. Es un hombre muy conocido. La cuestión es que Dennis Quaid, esto se supo muchos años después por la propia Meg Ryan, Dennis Quaid le fue infiel en los años 90 a Meg Ryan. Desconocido exactamente cuándo, pero fue en esa década. Y Meg Ryan habló de eso en una entrevista del 2008. Ahora, la cuestión es que Dennis Quaid le fue infiel primero a Meg Ryan y desconocemos por qué siguieron juntos, pero la cuestión es que cuando ella le fue infiel, entre comillas, porque desconocemos en qué situación andaban, él ya le había sido infiel y no se hizo ningún escándalo al respecto o no se filtró, y ella tampoco salió a hablarlo y discutirlo públicamente. Ella lo habló mucho después de que se habían separado ya y de que su carrera ya se había venido abajo a partir de esta infidelidad. Es irónico y prueba el punto del film de cómo a la mujer se la juzga por su sexualidad de forma diferente al hombre. A Meg Ryan incluso se la consideró que había entrado en una especie de decadencia por participar en In the Cut. ¿Por qué? Porque había decidido hacer una película donde salía desnuda. Como que eso automáticamente era sinónimo de que su carrera se estaba viniendo abajo y de que ella estaba en decadencia y que había caído abajo justamente, como que todo era una connotación negativa, cuando la película lo que hace es tratar de demostrar lo contrario, que una mujer por aparecer desnuda en un plano no pasa absolutamente nada. Sí, de hecho hay una escena muy íntima donde el personaje de Meg Ryan se está autocomplaciendo y no se ve absolutamente nada, es todo muy sugerido. En ningún momento, ni siquiera en esa escena, le vemos el torso desnudo porque está boca abajo, acostada. Ni siquiera eso. Es más, lo que vemos gira en torno a lo que ella está imaginando mientras lo hace. Y cómo hay un choque ahí de que está dudando de si el personaje de Mark Ruffalo es peligroso o no. Y eso claramente de alguna manera igual le atrae. Gira en torno más a eso. Y en ningún momento se habla del tema. Es simplemente algo que a nosotros nos sirve para saber que desde un principio al personaje de ella ya le atrae ese personaje por el cual quizás uno después estaría en duda de, bueno, amiga, pero ¿por qué dejas que ese hombre se te acerque si tenés dudas con él? Ya con esto de entrada nos están mostrando que ella tiene una atracción como muy magnética que no puede controlar por él, que justificaría por qué quizás corre un poco de riesgo o está dispuesta a correr riesgos por más que ella pueda tener alguna sospecha de la que nunca va a hablar en voz alta, siempre es algo no dicho. Esta situación con Meg Ryan que conté, ¿saben a qué thriller excelente sobre la mirada femenina me recuerda? A Perfect Blue, que encima está dirigida por un hombre nada menos, por Satoshi Kon. ¿Por qué? Porque trata de una mujer que cuando se cansa de tener esta imagen infantiloide como una idol cantante, quiere volverse una mujer más madura en su carrera. Entonces decide dejar la música para dedicarse a la actuación. El personaje de la protagonista de Perfect Blue, Mima, se encuentra en una especie de vorágine donde se la juzga como si fuera una zorra básicamente por decidir cambiar su carrera, por decidir hacer cosas más adultas. En ningún momento de la película ella tiene un romance con nadie ni tiene relaciones con nadie, pero hay una escena, por ejemplo, donde al personaje de ella dentro de una película le hacen cosas contra su voluntad, haciendo de una bailarina en un escenario, y lo traumático para ella venía de el actuarlo, de fingir que le estaban haciendo algo semejante, y también cómo eso representaba todo lo que ella veía que en los medios de comunicación decían sobre ella, que la juzgaban como si anduviera haciendo un montón de cosas imperdonables, inconcebibles, como si fuera una degenerada, cuando lo único que hizo fue dejar la música para poder dedicarse a actuar. Entonces lo que ocurrió con Meg Ryan me recuerda un poquito a eso, me recuerda a la situación de Meg Ryan porque ella simplemente eligió participar en In the Cut porque el proyecto le gustó, pero la juzgaron como si hubiera decidido hacer esto porque cayó bajo, porque había cometido una infidelidad y ahora se andaba mostrando desnuda en una película.
Meg Ryan en entrevistas manifestó simpatía por el film, lo consideró algo adelantado a su tiempo y muy seguramente tiene razón. Mucho cambió en los 20 años desde que se publicó esta película, desde que se estrenó. Personalmente veo al personaje de Meg Ryan, Franny, como una mujer que no tiene problemas con su sexualidad a pesar de ser recluida y solitaria, lo cual es interesante. Tiene un contraste de dulzura y serenidad con una sexualidad naturalizada. Su conflicto con el personaje de Mark Ruffalo, Malloy, no viene de sentirse atraída por él en sí, sino de las sospechas en torno a su personaje. Ahora vamos a hablar de la violencia. En el tema de la violencia destacan los femicidios, pues se sospecha que hay un asesino serial de mujeres, como ya mencioné. Sumado a esto, lo vemos todo desde la perspectiva de una mujer viviendo en una ciudad peligrosa. Entonces no es que cada hombre es una amenaza, pero es una potencial amenaza cuando la situación se vuelve opresiva. Y como ya comenté, la mayor parte del film tiene una atmósfera opresiva. Algo que hizo que me llamara la atención del film es que lo volví a ver. Rara vez miro una película 2 veces y mucho menos si la acabo de ver hace poquito. Y con In the Cat hice eso. No sé por qué, pero la vi y a las 2 semanas, 3 de haberla visto, la volví a ver. No sé por qué tenía ganas y cuando la volví a explorar, digamos, la percibí de una manera diferente, lo cual la hizo más interesante todavía y es cuando me decidí bueno, voy a dedicarle un episodio porque siento que lo merece, ya por el hecho de que haya logrado que tuviera ganas de volver a verla, porque es una película lenta dentro de todo. La primera vez que la vi había un personaje que me ponía muy nerviosa y cuando la volví a ver ya no me puso nerviosa, porque ya no lo veía desde la mirada de una mujer asustada o que siente que le falta información, sino que lo veía como un espectador que ya sabe todas las respuestas y qué es lo que va a pasar en la historia. Entonces mi percepción de los personajes, sobre todo de este en particular, del cual no sabía qué opinar, qué pensar, era totalmente diferente y hasta todas sus intenciones las vi de otra manera. Casi no hay escenas violentas como les mencioné y aún así esa violencia predomina una buena parte del film y cuando aparece es con estos resultados de esa violencia que les mencioné. Ahora, el peligro y la atracción por lo oscuro, que esto tiene que ver con lo que les fui mencionando sobre el personaje de Meg Ryan, de Franny, atraída por el detective Malloy, que sospecha de él un poco. Hay otros hombres en su entorno que también nos generan repelús o intriga. Desde el principio Franny se siente sumamente atraída por Malloy, pero simultáneamente tiene sospechas de que puede ser peligroso y nunca es porque lo diga, sino que nos damos cuenta por los detalles en los que ella se fija, por cómo se comporta. Hay una dualidad entre su atracción por la posibilidad de que Malloy sea el asesino o un tipo peligroso, pero también tiene miedo y en él encuentra un balance interesante. Es casi como que en ningún momento, esto repito, nunca se habla de esto, pero yo entendí que el personaje de ella estaba asustado, pero eso también un poco le atraía, al mismo tiempo que genuinamente ella tenía miedo. Lo interesante al volver a verla es que el personaje de Mark Ruffalo, Malloy, realmente se siente atraída por ella, pero lo noté solamente al volver a verla. La primera vez lo percibí mucho más superficial o incluso machista, podría llegar a decir. Me replantea todo esto y me hace darme cuenta que al no verlo desde el punto de vista ya de una mujer asustada y con dudas, sino desde el punto de vista de un espectador que ya sabe no verlo todo con los ojos de ella, podés percibir al hombre de otra manera. La identidad y la percepción es otro tema muy importante porque la película juega mucho con la subjetividad, como estuve diciendo, mostrando lo que Franny siente más que lo que realmente sea cierto. Y a esto vuelvo con el tema de Mark Ruffalo, por ejemplo, pareciendo un personaje bastante machista. Al volver a verla no me produjo ese rechazo de la primera vez de percibirlo tan machista. Sí tiene algún que otro comentario, pero te das cuenta que es por presión social que hace el comentario tal vez. O sí piensas sí, pero realmente no refleja el personaje en su totalidad. Lo que pasa es que hay tantas otras cosas de por medio que todavía no sabemos que eso puede intervenir o no. Entonces creo que lo interesante es cómo esa percepción, sobre todo del personaje de él, puede cambiar tanto al volver a verla, ya sabiendo las cosas que ocurren.
Ahora, respecto a la estética y la cinematografía, el uso de la luz y las paletas de colores es algo a mencionar. Es muy 2000ero, hay unos colores sobresaturados, una saturación excesiva que a veces cuesta hasta discernir formas o caras, que a mí no me gusta. Lo compararía con, nunca vi Hombre en Llamas, vi escenitas, pero me acuerdo que me chocaba mucho lo saturado que estaban los colores. Creo que es lo más saturado que vi en mi vida, así que lo compararía con esa. Lo interesante es que todas las escenas están reventadas de luz y color, excepto las de carácter sexual. Esto es algo que noté yo, no sé si me equivoco, pero las escenas donde hay situaciones sexuales son re oscuras, hay mucho uso de sombras, tampoco son estilizadas ni están embellecidas, nada es atractivo para nosotros. Eso es otra cosa que creo que interviene y que probablemente tuvo una intención la directora, que era: no pretendo sexualizar esto para que la audiencia lo disfrute, pretendo simplemente mostrar a estos personajes en esta situación. Que los personajes dentro de la historia les guste o no es otra cosa, y que a ellos les parezca atractivo o no es diferente a que a nosotros nos guste. Después hay una cámara subjetiva que acompaña esta perspectiva de Franny que siempre estamos viendo, y planos cerrados. Hay muchos primeros planos y muchísima cámara en mano. Da sensación tanto de intimidad como de invasión, de cierto voyeurismo. ¿Estamos acompañando a Franny o la estamos espiando de a momentos? Por ejemplo, cuando ella se autocomplace pensando en Malloy, siento que estoy espiándola un poquito, más que viendo desde la perspectiva de ella. Y sin embargo también creo que la estoy acompañando. En otras situaciones, por ejemplo, hay una escena donde a un personaje femenino la atrapan en la calle, le tratan de robar. Sentí que era una espectadora que no podía hacer nada para ayudar. Esta cuestión del voyeurismo me recuerda y hace que me vaya un poquito de tema. Quiero compararlo con algo parecido que sentí viendo una de las últimas películas que vi, que es In the Mood for Love, que es un romance chino bastante popular. Si son cinéfilos seguro que la conocen. En ambos sentí, tanto en In the Cat como en In the Mood for Love, en ambos sentí que yo era un espectador voyeurista, íntimamente vinculada con los personajes, pero sin que ellos lo sepan. Soy espectador de sus movimientos y conversaciones. Y en el caso de The Cat, voy a criticar esa cámara porque a mí no me gusta la cámara en mano que se sacude todo el tiempo. Mi hermano le llama la cámara de los Juegos del Hambre, porque esa ya directamente le daban ganas de vomitar y no lo culpo. De hecho, no suelo mirar películas del género de found footage, cámara en mano, porque no me gusta, me suele marear bastante y me pone nerviosa, pero no nerviosa bien, me pone nerviosa de mal humor, porque no me gusta que todo el tiempo la cámara se mueva. Sin embargo, en esta película creo que funciona y entiendo la intención. Como que por más que no me guste, entiendo la intención y eso es lo importante. Después, los personajes y las actuaciones son muy interesantes. Ya más o menos hablé de los personajes. El personaje de Franny ya lo describí más o menos, el de Mark Ruffalo también, Malloy. Hay otros personajes más como la hermana de Franny, que es todo lo opuesto a ella y es una mujer que desesperadamente busca el amor de los hombres, mientras que Franny simplemente es como que si aparece genial y si no, no. Y después hay otros personajes como un estudiante de Franny que tiene un protagonismo secundario que también nos genera un poquito de, no quiero decir rechazo, pero puede que nos ponga nerviosos porque no sabemos de qué es capaz o qué intenciones tiene con Franny como su profesora. Y hay otros personajes más, como por ejemplo el compañero de trabajo de Malloy, que es otro policía. Y respecto a las actuaciones, creo que están muy bien todas. No hubo en ningún momento ninguna que no la sintiera natural. A todos les creí todo. Me sorprende la química entre el personaje de Meg Ryan y Mark Ruffalo porque es muy buena sin que esté exagerada ni sobrecargada. Así que en ese aspecto creo que está todo muy bien. Meg Ryan manifestó, como ya mencioné, que para ella esta fue una película adelantada a su época y seguramente tiene razón. En los últimos años la película fue reivindicada, sin embargo, especialmente desde una mirada feminista.
Hay críticos y espectadores que han resaltado su enfoque único dentro del thriller erótico y su exploración de la subjetividad femenina. Esto nos muestra el progreso social con respecto a la mirada de la mujer, en la mujer y desde la mujer. El film aparte me gusta que se nota que no pretendía ser transgresor y como no he visto algo igual hasta ahora, quizás lo haya pero yo todavía no lo vi, diría que es transgresor en una forma humilde, en la forma en que nos cuenta la historia, en la perspectiva desde la que elige contarlo, porque no es desde adentro de un caso sino desde alguien que está relacionado con alguien que investiga el caso. No es el tema principal y sin embargo no deja de ser un thriller en ningún momento. No es un romance, aunque todo el tiempo se está hablando de amor y de relaciones y vínculos humanos. Otro personaje que me olvidé totalmente, que lo tengo bloqueadísimo, es el personaje de Ethan Hawke. Ethan Hawke trabaja en esta película y constantemente lo olvido porque me genera tanto rechazo su personaje que quiero olvidar que lo he visto. Cada vez que aparecía me ponía nerviosa, quería patear al perrito que tenía. Todo el tiempo está con un perrito con el que está rompiendo las guindas, un perrito todo pelado, feo, que ni siquiera siento que lo trate muy bien, que digamos. Entonces me daba mucha bronca todo en él. Su aspecto, su actitud, el perrito, todo me molestaba en él. Y también hasta ese personaje se nota que tiene muchas capas sin que en ningún momento nos hablen particularmente de él o tenga protagonismo. De hecho es bastante terciario. Como hay tantos personajes masculinos, lo interesante también es eso, que no estamos seguros de si Malloy es ese asesino que están buscando, o sea, como que él se está buscando a sí mismo, como pasa en otras películas, donde el policía también es el asesino, si es otro personaje, si es el estudiante, si tal vez, por ejemplo, este hombre, el personaje de Ethan Hawke, que es un hombre con el que Franny salió un par de veces, si ese hombre es peligroso, solamente es peligroso para Franny o tal vez es ese asesino que están buscando, si ese asesino es otra persona que no conocemos. Y eso es todo básicamente. Como tenía todo anotado, pude hacer un recorrido bastante veloz porque tenía acá mi guioncito todo escrito a mano para hacerlo todo mucho más romántico, digamos. Quisiera cerrar explicando este título que decidí darle al episodio. ¿Dónde encontramos ese horror de ser mujer entonces dentro de In the Cut? La percepción constante del peligro. Nunca expresa Franny esta desconfianza en los hombres de manera explícita, simplemente la sentimos. Hay una contradicción latente y constante entre el miedo y el deseo. Ella no teme desear, pero eso la expone al peligro. O sea, no es que se castiga al personaje por desear. Pasa como este deseo a veces puede ser tan fuerte como el miedo. Entonces, por más que ella quizás tenga sospechas o tema en algún momento de Malloy, por ejemplo, o de algún otro hombre, eso igual no va a necesariamente acompañar sus acciones, pero sí en sus observaciones. En ese mundo violento, querer algo también implica poner en juego su seguridad. Después, el cuerpo femenino como territorio de juicio y violencia. Acá va desde la forma en que la sociedad vio a Meg Ryan en su vida privada y en que decidiera hacer una película de este estilo, hasta la manera en que el film presenta la sexualidad femenina, desde la realidad hasta la ficción. Hay una constante sensación de que el cuerpo de la mujer no le pertenece del todo. Meg Ryan no tiene poder de decisión sobre en qué lugares decide mostrar su cuerpo, si decide o no hacerlo, sin que la juzguen en su vida privada y en sus acciones. Algo muy interesante es que cuando salió la película se hizo hincapié no en la actuación de Meg Ryan, sino en el desnudo de Meg Ryan. Meg Ryan tiene un solo desnudo en toda la película, una sola escena, una sola secuencia, digamos. Ella aparece sin ropa y ni siquiera vemos todo. Vemos mucho más en otras películas más modernas y nadie dice nada al respecto. O se enfocan igualmente en la actuación de la actriz
o incluso se la felicita por animarse a aparecer desnuda y comprometerse con el papel. Por ejemplo, no escuché a nadie criticar a Demi Moore por aparecer desnuda en La Sustancia. Y ella, por ejemplo, es una actriz que también se la criticó mucho por una infidelidad de su vida privada. Y ahora ha ganado otra vez popularidad gracias a La Sustancia, como que tuvo una especie de comeback. Nadie está diciendo nada negativo porque apareció desnuda en una película. De hecho, se la felicita por animarse con la edad que tiene a aparecer desnuda. Igual no la juzgo porque yo también querría presumir ese cuerpo. Si tuviera 62 años y tuviera el cuerpo de Demi Moore, yo haría lo mismo, señora. ¿Qué quiere que le diga? La verdad que es algo para lo que hay que estar orgulloso. Pero lo interesante es eso, cómo el cuerpo de Meg Ryan se juzga dentro de la realidad nuestra y cómo eso se puede proyectar en la película, porque ahí todas las mujeres están en peligro desde el momento en que hay un asesino serial suelto en Nueva York. Y por último, y esto ligado a esto que estoy comentando, el asesinato como amenaza latente. La muerte no nos es ajena, el peligro tampoco. Cualquier mujer es la potencial siguiente víctima. Y acá hay algo muy interesante. Hay una escena donde Meg Ryan está dando clase, está por terminar la hora y da una tarea del libro que están leyendo que tiene que ver con un faro. Es un libro aburridísimo, no pasa nada. Y alguien en la clase comenta, sí, solamente se muere una vieja. Y ella, Meg Ryan, como que se ríe y pregunta seria, ¿cuántas mujeres tienen que morir en un libro para que sea interesante? ¿O cuánta gente tiene que morir? Y dicen, al menos 3 personas. O al menos 3 mujeres. No te vas a dar cuenta hasta que la vuelvas a ver del peso que tiene esa escena. Y me parece brillante. Me parece una situación súper casual y brillante cómo interpela después el resto de la película. Y también representa esto de cómo tiene que haber mucha más muerte, cómo tiene que haber varias víctimas para que algo sea importante tal vez, o que a la gente le llame la atención o le preocupe. Y por último, el final de la película nos da un cierre abrupto. Pero es un cierre que concluye, que nos da todas las respuestas. Pero sobre todo siento que refuerza este mensaje. Nos deja esta idea de que el horror de ser mujer no es algo que se resuelve, sino algo con lo que se convive. Y bueno, este ha sido mi humilde análisis de In the Cat, tratando de no dar tantos spoilers o ser lo más spoiler free posible. Espero que les haya gustado y entretenido y que si no han visto la película le den una oportunidad. Yo se las recomiendo encarecidamente. Lo único que les aviso es que puede que se les haga un poco lenta. No fue mi caso, a mí se me hizo bastante entretenida, dura 2 horas completas y yo creo que son 2 horas que valen la pena. Además de eso, creo que son 2 horas bastante fundamentadas, siento que no hay escenas que ameriten quitarse. Quizás hay gente que podría decir que esté de más todo lo que tiene que ver con las secuencias de cine mudo, porque el personaje de Franny siempre está pensando en su mamá y cómo se comprometió con su papá, que es una circunstancia muy interesante, que contrasta con las relaciones de los personajes en la película y también ayuda a proyectar mensajes y cuestiones del personaje de ella que nunca se hablan. Por ejemplo, se nota que ella siempre está observando su entorno, siempre está buscando poesía o está buscando mensajes bellos o cosas en el espacio, pero nadie más la mira por eso. No es que otros personajes la están viendo y pensando, ay, esa chica tan especial que está mirando su espacio, su entorno, buscando la belleza. Nadie mira eso porque uno puede hacerlo y a nadie le importa que vos lo estés haciendo, y eso es parte de la realidad. Entonces siento que hay un poco de realidad en ese romantizar quizás el espacio propio sin que necesariamente otros lo noten o les importe o les interpele. Y eso también incluye esta relación de los padres, que es interesante porque se plantea como claramente es un ideal de amor para ella, por más que sabemos que ese amor no necesariamente es un amor definitivo, pero que a ella le gusta pensar en esa imagen, ¿no? Y también nos da otra especie de mensaje sobre cómo está tan presente la idea del compromiso todo el tiempo en la película sin que nos demos cuenta.
Entonces creo que genuinamente tiene mucho rewatch value, o sea, vale la pena volver a verla si nos interesa entender qué tan profundo el guión fue sin que en ningún momento pretendan tirarnos todo en la cara. Entonces creo que es un guión inteligente de la forma más humilde y menos pretenciosa posible. No es que te está invitando a volver a verla, no es que pretende ser transgresora, pero siento que logra hacer todo eso de una forma preciosa, sin que en ningún momento piense que es una película preciosa ni mucho menos, porque está totalmente alejado de algo lindo o estético. Entonces siento que logra hacer muchas cosas sin que sea ninguna de ellas intencionalmente. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si vieron la película o van a verla, por favor no dejen de contarme en los comentarios de este video. Y nos veremos pronto para otro episodio. Para el siguiente episodio, que yo ya lo estoy preparando, voy a hablar de otro thriller que me encanta y es de mis películas favoritas, que es American Psycho. Otra película dirigida por una mujer y que creo que se nota que está dirigido por una mujer. Creo que es muy interesante y no creo que diga nada que no se haya dicho ya, pero tengo ganas de hablar de esa película porque me encanta. Les mando un besito enorme y les deseo una maravillosa semana hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Chao, chao!